Las opiniones vertidas en el siguiente programa son responsabilidad exclusiva y total de quien las manifiesta. Gracias por escuchar sabersinfin.com Radio. ¿Necesitas un disfraz original y divertido? Disfraces Puebla te ofrece accesorios, botargas, disfraces para carnaval, superhéroes, Halloween, disfraces navideños, payasos y mucho más a los mejores precios. Visítanos en la calle 16 de septiembre, 1303B, Colonia Centro, o llama al 246-4942. 246-4942. Recuerda, disfraces para todos, solo en disfracespuebla.com. Estimadas, estimados oyentes del programa Misterios del Alma Tierra, soy Pachi Villar de Paul. Es un enorme placer contar con vuestra atención una noche más a México en sabersinfin.com, Argentina en Radio Jar, a tu lado siempre. Hoy tenemos con nosotros a Julio César Ramírez Maldonado, desde España. Julio César nació y se crió en México, luego de muy jovencito viajó a Estados Unidos y ya desde creo hace más o menos 15 años reside en España. A raíz de hoy haber podido ver una entrevista que ayer nuestro querido Thomas Klaus le hizo en su canal de YouTube, en uno de sus canales, paralelo con título algo así como La Virgen o Las Vírgenes de Guadalupe, que va a ser el título de este programa. En cualquier caso también, bueno, un abrazo a Thomas Klaus, siempre con invitados muy interesantes. Esta vez ni le he molestado para pedirle el número de teléfono, directamente he ido al Facebook y esta mañana la sincronicidad ha dado que Julio César ahora mismo esté con nosotros unas horitas después de ver ese programa tan interesante que va a ser la primera parte del programa, donde Julio César nos va a explicar un poco de todo su conocimiento para con el tema de las vírgenes de Guadalupe, como ahora va a pasar a contarnos en primera parte del programa, y en segunda parte vamos a tratar de empezar a tocar un poquito ufología, desde también la experiencia que desde niño, como nos contará Julio César en segunda parte del programa también, ha venido viviendo desde niño ya con sus compañeros de juegos en Guanajuato, donde nació, en México. Y buenas tardes, ¿cómo estás, Julio César? ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes, Pachi, ¿qué tal? Un saludo muy grande desde Madrid, España. Pues muy bien, muy interesado en escucharte, encantado de que estés con nosotros. Lo primero que te tengo que decir, vamos a evitar un poquito hablar para absolutamente ni un solo minuto del programa el tema del coronavirus, pero bueno, ¿cómo estáis en Madrid? ¿Cómo está la situación hoy que estamos viendo ya la ola rompiendo encima nuestro, verdad? Estamos constatando el tamaño de la ola. ¿Qué tal estáis cuando menos en Madrid? ¿En tu casa? Pues, ¿estáis más o menos tranquilos? ¿Estáis más o menos bien? ¿Todos en salud? Sí, afortunadamente estamos bien y hemos tomado las medidas precavidas que teníamos que tomar. Antes de que nos informara el gobierno, nosotros ya estábamos prevenidos en cierto aspecto, pero bueno, que estamos bien de salud y un poco preocupados por todas las muertes que ha habido aquí en Madrid, pero bueno, que ese no es el tema de hoy, ¿no? Sí. No es el tema de hoy, no. Es una realidad que estamos viviendo, que impera de una manera que estamos de alguna manera interesándonos cuando menos por un poquito esa realidad que estamos viviendo, por tampoco evadirla de manera ciega, pero no dando protagonismo para nada en programa. Sí vamos a dar protagonismo a las vírgenes, a la Virgen de Guadalupe. ¿Qué nos puedes contar? Algo creo muy interesante. Nos vas a hacer una exposición un poquito de ver cuándo aparece esa figura, en qué fechas, en qué lugar y luego cómo de alguna manera transita, ¿no?, en la historia. Y cuéntanos un poquito tu conocimiento, tu plática de esto, por favor, querido Julio César. Vale, pues empezaremos con el origen de la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Uh-huh. Esta Virgen está puesta en la ciudad de Cáceres, en el pueblo de Cáceres,
de la comunidad de Extremadura, Ujú. en España. Ujú. Entonces esta Virgen, cuenta la leyenda que esta Virgen la crearon desde el siglo I, o sea, me refiero a la figura de la Virgen, la tallaron en madera. Ujú. Entonces esta Virgen viene siendo una de las cuantas vírgenes que le llaman las vírgenes negras. Ajá. Las vírgenes negras, ¿por qué? Porque al cabo del tiempo, si cuando una figura está tallada en madera, muchas de las maderas se van oscureciendo. Entonces, esta figura, al haber sido tallada en madera, Ujú. pues coge el color más fuerte. Entonces, Claro. por eso es llamada así las vírgenes negras, ¿no? Sí. Entonces Sí. así le han llamado. No es porque sean de color negro o que pertenezcan a la raza negra, no, sino simple y sencillamente por esa cuestión. Por el material en el que fueron Sí, construidas, ¿verdad? por la madera que se ha construido Sí. esta Virgen. Le hace la Entonces, Virgen, sí, de Montserrat, ¿verdad? La Moreneta también, o... sí, la Moreneta, y Ujú. están unas cuantas por ahí, Sí. ahora mismo no recuerdo exactamente cuántas son, pero Ujú. hay varias aquí en Europa. Ujú. Entonces, esta figura fue creada desde el siglo I. Ujú. Eso es lo que cuentan. Ujú. Posteriormente, pues con el tema de las cruzadas y todo eso, pues esta Virgen acabó en la zona de Cáceres, Ujú. muy cerca de un río que se llama Guadalupe, justamente. Ujú. Ajá. La escondieron de alguna manera, ¿verdad? En tiempos Sí. de guerra. Ujú. En tiempos de guerra, pues esta Virgen fue escondida en un cofre. Eso sería por los siglos ya, pues el siglo VII, siglo VIII, me imagino, ¿verdad? Exactamente. Es cuando los sí. árabes entraron en España, se dice, bueno, al final, sí. Ajá. Estamos en esas fechas entonces también, ¿verdad? Sí, estamos en las fechas. La protegen, la esconden cerca del río Guadalupe, ¿verdad? Muy cerca del río Guadalupe. Ajá. Entonces, cuenta la leyenda que había un vaquero que cuidaba sus vacas, sus Ajá. ovejas y todo esto, ¿no? Sí. Entonces, él salía todas las mañanas a llevar sus vacas, algunas ovejas, Ujú. hacía una vida normal, ¿no? Ujú. Posteriormente dice que se le apareció una mujer, y le indicó que era la Virgen María. Ajá. Ella le dijo que estaba enterrada muy cerca de ahí, le indicó más o menos la ubicación de esta Virgen. Ajá. Había una figura enterrada de ella en Ajá. un cofre. Ajá. Entonces le dijo que estaba cerca del río Guadalupe. Ya. Para todas las personas que no sepan de dónde viene este nombre de Guadalupe, Ujú. esta es una palabra árabe compuesta Ajá. por dos nombres, que es Ajá. Guada, que significa río, Ajá. y luego Lupe, que es amor, o por eso Ajá. se llama el río de amor. Ok. Pero he Ujú. encontrado algunos investigadores que lo llaman también río de lobos. Ok. Ajá. Pero lo más cercano es el río de amor, que es lo que Ujú. significa el nombre de Guadalupe. Ujú. Entonces, por lo cual este nombre es árabe, no es castellano, no es español, como quien dice. Entonces Ok. una palabra compuesta. En España hay un río que es el río Lobos, existe el cañón del río Lobos y ya voy a mirar si existe, tú sabes, ¿existe el río Guadalupe o Guadalupe o hoy en día con ese nombre en Extremadura? ¿Existe ese río con ese nombre? No, la verdad que no lo sé exactamente, pero Bueno, lo vamos a investigar, eso es lo fácil. que no es lo de menos, investigué. pero era por preguntarte también eso. Uh-huh. Muy interesante. Entonces, sí. Ese pastor, ¿verdad? Con las vacas y las ovejas, tiene una aparición mariana, ¿verdad? Dice Sí. que le comunica que es la Virgen y que hay escondido en un cofre cerca del río
una virgen. ¿Es eso más o menos el mensaje? Sí. Ajá. Ese es el mensaje. Entonces, Okay. este vaquero, pues la verdad que no hizo mucho caso, no se hizo caso de este mensaje. Entonces, él continuó, ya estamos hablando del siglo XIII, ¿no? Okay. Siglo XIII, principios del XIV. Vale. Entonces, pues desde un día, este vaquero, pues se le perdió una vaca. Sí. Entonces, anduvo buscando esta vaca y la encontró cerca del río Guadalupe. Okay. Pero la encontró muerta. Entonces, Ajá. pues dijo, bueno, pues no me queda más remedio que aprovechar, pues lo que es la piel y todo eso, ¿no? Entonces dice la leyenda que tuvo que abrir esta vaca y entonces él al abrir esta vaca por el estómago, hizo una cruz. Okay. Lo hizo en forma de cruz. Sí. Al hacer eso, la vaca resucitó. Entonces él empezó a atar cabos. Entonces dijo, bueno, pues seguramente que debe de ser cierto esto de lo de la Virgen que está enterrada. Ajá. Posteriormente se dio la tarea de buscar, de cavar una zanja hasta un metro más o menos de profundidad, que fue donde encontró este cofre donde estaba esta Virgen. Allí mismo donde había la vaca resucitado de alguna manera, en aquel mismo lugar. Ajá. Sí, como que lo tomó de referencia. Entonces, Okay. la leyenda cuenta que gracias a esto, pues, descubrió el cofre. Imagen. Ajá. Y posteriormente, pues, se le hizo un templo dedicado a la Virgen de Guadalupe de Extremadura. Okay. Entonces esa imagen que había sido escondida en el siglo VII, VIII, IX, no sabemos, luego aparece descubierta en el siglo XIII, ¿no? Por este pastor, okay, muy interesante. ¿Y qué es lo que pasa cuando coge la Virgen y qué pasa? Pues que le dedican un templo a la Virgen de Guadalupe en Cáceres, Okay. en la comunidad de Extremadura. Sí. Entonces, pues fueron ya después del siglo siguiente, del siglo XIV. Sí. Pues pues la gente pues era se encomendaba mucho a esa Virgen, eran muchos devotos, había muchos devotos de esa Virgen. Okay. Entre ellos estaban los conquistadores españoles, ¿no? Porque si tú te fijas en la historia, la gran mayoría de conquistadores pues vienen de la zona de Extremadura. Sí, es verdad. Todos los que se fueron a conquistar lo que es las Américas, por ejemplo, en este caso en el caso de México pues llegó Hernán Cortés, ¿no? Hernán Cortés es nacido en Medellín, en la parte de Extremadura. Okay. Pero él era muy devoto de la Virgen de Guadalupe. Claro, conocía perfectamente, sentía profundamente la realidad de su incluso pues pueblo, ¿no? Como dices, había una profunda devoción a esa imagen, ¿no? Sí. Entonces, pues ya tenemos un dato importante aquí, ¿no? Que los conquistadores, pues al ser la mayoría de la religión católica, pues procesaban que aunque en ese tiempo pues todavía no era la expulsión de los moriscos, de los musulmanes, de los moriscos, de los musulmanes, de los judíos y todo esto, entonces aún todavía convivían tranquilamente todos en conjunción ahí, ¿no? Sí. Hasta posteriormente fue cuando fue la expulsión de ellos, ¿no? Sí. Pero lo importante aquí es de que el dato importante es de que esos conocimientos se los llevó hacia las Américas. Entonces, ya en el siglo XV, en el siglo XIV, perdón, cuando llegan a las Américas, principios del XV, ya posteriormente que ya había ido Cristóbal Colón, había descubierto las Américas, se había hecho un revuelo en toda España, ¿no? Entonces la gran mayoría que fueron hacia las Américas fueron gente de castellana, gente
sí, de sí. Extremadura, Sí. todos, que había más gente de más lados, ¿no? Pero Sí, normalmente pero se el cuenta. número mayor y los grandísimos, vamos a decir, ya capitanes que salían, imagino serían militarmente figuras ya al comando, eran muchos extremeños, ¿verdad? Sí, Ujú. de hecho, por ejemplo, Pizarro, Cortés. Hernán Ujú. Cortés, que era un gran estratega Ajá, militar, y Pizarro, que fue a la zona del sur de América, ¿no? sí. En este caso al Perú y toda esta zona de ahí. Ujú. Posteriormente, pues, llega la conquista del pueblo azteca, que era el pueblo azteca que dominaba todo gran parte de la República Mexicana, ¿no? Sí, de la hora En ese México. tiempo en ese tiempo cuando llegaron los conquistadores, Ujú. pues la gran parte del territorio nacional de México lo dominaban los aztecas y Ajá, alguna parte el pueblo maya, pero ya estaba prácticamente en desaparición. sí. Pues posteriormente, que como te digo, Hernán Cortés, al ser un gran estratega, pues fue ideó una estrategia para poder conquistar a los aztecas, ¿no? Ajá, Se unió con algunos pueblos que sí, estaban en contra del pueblo azteca. sí, Posteriormente, pues así fue posible la conquista de América, claro, del pueblo azteca, ¿no? claro. Y gracias a eso, pues, pudo entrar a Tenochtitlán y hacerse con Ujú. el poder y conquistar al pueblo azteca, ¿no? Claro, hay que entender eso Y también, luego, ¿no? Que quizás Hernán Cortés precisamente tuvo la capacidad de aliarse con los enemigos de los aztecas, ¿no? Otro pueblo que ujú, vivía en guerra con ellos para sumarse y, bueno, pues saquear a los aztecas, ¿no? sí, No eran es solo con algunos una pueblos. responsabilidad, vamos a decir, de los españoles, que también y primera y por supuesto y no para evadir, pero hay que entender también que bueno, eso forma parte no importante de la realidad, es decir, que propios habitantes, ¿no? De la zona en disputa con la cultura azteca, pues participaron también en la obra que se plasmó luego, ¿no? Sí, ¿Eh? de hecho, pues el pueblo más así, más, que se unió más a los españoles fueron los tlaxcaltecas. Los caltecas, ajá. Tlaxcaltecas. Tlaxcaltecas, ajá. Sí. Claro, porque aquí anteriormente los olmecas, los toltecas, pero aquí se nos Ujú. escapa, ¿verdad? En Europa Sí, nos han enseñado muy poquito de historia de Sudamérica que no sea la, vamos a decir, victoriosa y gloriosa de los grandes conquistadores españoles, ¿no? ujú. Sabemos muy poquito, ¿no? De todas, es muy Bueno, interesante que nos especifiques y nos detalles, te agradecemos sí, enormemente. Julio de César. hecho, la guerra de independencia realmente fue por gente española, porque gente que no estaba de acuerdo con el rey, que no Claro, querían al rey actual. Entonces, pues eso nos hace suponer pues que no nada más la culpa claro. de Aquí solo de todos somos responsables de todos, todos ¿no? somos ¿Eh? responsables, justamente. Construimos entre todos, de una manera o de otra. Pues muy interesante. Y entonces en ese contexto ya, vamos a decir, Ujú. de la conquista de Sudamérica, ya estamos a principios del siglo XV, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa? De repente hay un señor, ¿verdad? Que es Ujú. creo, humilde aldeano, creo que de nombre Juan Diego, en nombre Sí, españolizado, supongo que él era de bueno, una cultura india, tendría otro nombre original, ¿no? Pero ¿qué sí, es lo que pasa entonces y en qué fecha vale, más o menos? Creo que es 1550 o algo así. Dinos, por sí. favor, querido, cuéntanos. Sí, bueno, pues posteriormente de la conquista de América, Mm, pues llega la evangelización de los pueblos, ¿no? De los claro. pueblos indígenas. En ese tiempo, pues, los aztecas, pues, ofrecían sacrificios a sus dioses. Ujú. Muchos de ellos eran sacrificios humanos. Ajá. Sacrificaban, sobre todo eran esclavos o cuando capturaban en las guerras capturaban esclavos y eran los que sacrificaban, Ok. y había otros que también eran eh,
gente que quería ser sacrificada para los dioses, ¿no? Entonces Ajá. para ellos era un privilegio Ajá. ser ofrecido a sus dioses, ¿no? Entonces había una diosa muy muy conocida allí en el pueblo azteca, Sí. que se llamaba Cuatlayope. Ajá. Cuatlayope, que significa la aplastaserpientes. Ajá. Cuatlayope, la aplasta serpientes. Ajá. Interesante. O sea, eso es un nombre náhuatl que su significado significa la aplastaserpientes. Eso es lo que yo he encontrado. Muy bien. También he encontrado que también le llaman la mujer que lleva la falda de serpientes, porque haz de cuenta que si tú ves la figura de esa diosa, pues tiene como si tuviese una falda con serpientes. Okay. Entonces bueno, pero eso ya te iba a decir La figura de la serpiente alada en los aztecas tiene importancia, ¿verdad? Sí. Sí. Eso es vamos a ver, en México hay la leyenda de Quetzalcóatl. Sí. Quetzalcóatl ese es la serpiente emplumada, ¿no? Sí. Eso es lo que significa Quetzalcóatl. Quetzalcóatl es una leyenda que supuestamente tenían los aztecas, que decían que iba a regresar un dios muy importante, porque hubo un dios, dios que se llama Quetzalcóatl. Sí. Él les enseñó muchas cosas. Entonces, él prometió volver al pueblo azteca volver. Okay. No al pueblo azteca, sino al pueblo olmeca, porque esto se llama... Olmeca, era muy anterior, entonces. Sí, era más anterior. Okay. De hecho, los propios mayas, que descienden también de los olmecas, sí. También tienen esta leyenda, pero su dios lo llaman diferente, lo llaman Culculcán. Sí, ok. Culculcán. Ajá. Entonces, pero es exactamente la misma historia. Entonces, al descender de los olmecas, ya se van transmitiendo de generación en generación hasta llegar al pueblo azteca. Entonces, también tenían otra diosa, la diosa Tonantzin, que significa la madre amorosa, madre verdadera, madre verdadera. Okay, tenían muchas diosas entonces, ¿no? Veo figuras femeninas además, la plasta serpientes hemos visto, ¿no? Ahora dices la madre amorosa, ¿dices? Madre verdadera. Madre verdadera, okay, ajá. Ajá, muy interesante. Entonces, esto es muy muy importante, ¿por qué? Porque los conquistadores, en este caso los conquistadores, los evangelizadores del pueblo azteca, se fijaron en esa figura, en la figura de ¿cómo se llama? De la madre amorosa, de Tonantzin. Se fijaron, entonces dijeron, bueno, pues sería bueno crear algo parecido, que sea que esté en nuestras creencias. Y que se adapte a las creencias de ellos. Claro. Entonces de ahí viene la leyenda de la Virgen de Guadalupe de México. Okay, entonces, lo que pasa es que se le atribuye cuéntanos. Muy interesante. Vale. Entramos entonces en este pasaje importante, después de haber visto todos estos datos interesantísimos para ponernos en contexto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De repente ya en esas fechas, en un momento, ¿qué es lo que ocurre? Cuéntanos, por favor. Vale, pues entonces al ver los sacerdotes españoles la veneración sobre esta diosa, pues, ellos idearon este plan, ¿no? Entonces ya después de que estuvieron evangelizando a todos los indígenas de ahí del pueblo azteca, pues entre ellos había había un indígena, no recuerdo ahora mismo el nombre de su... Juan Diego. Juan Diego, sí. Al cual le otorgaron el nombre de Juan Diego. Sí. Ya es un nombre castellano, ¿no? Porque él tenía otro nombre. Sí, es lo que decíamos antes, no recuerdas el nombre original en azteca, pero bueno, eso será dificilísimo de retener, además no es importante. Vamos a ponerle ya el nombre de Juan Diego, ¿eh? Sí, entonces... por todo el mundo lo conocemos como Juan Diego, ¿no? Muy bien.
Entonces esta persona pues era una persona normal de unos 35 años aproximadamente. Entonces pues era como cualquier indígena de ahí de México. Se metió a la religión, estuvo estudiando, o sea, estaba escuchando más que nada, escuchando lo que les contaban los sacerdotes. Entonces de ahí viene la leyenda de la Virgen de Guadalupe, el cual dice que, yo te voy a decir como dice sin ofender a nadie, claro, ¿verdad? Claro. Pero así cuenta la leyenda, sí. Que un día, pues Juan Diego, pues él era una persona que pues hacía pues recados y esas cosas, no, me parece que no era casado, si era soltero, era la persona que llevaba pues recados o iba a hacer alguna cosa o lo que sea. Claro. Pues un día, pues yendo cerca del Cerro Tepeyac, en México, dice que se le apareció una señora, señora pues muy hermosa, la describe él con una cara muy hermosa, precisamente morena, de lo que hablamos de las vírgenes negras de Europa, ¿no? Y que le habló en su idioma natal. Le dijo: hola Juan Diego, dice, yo soy la madre de Dios, la madre verdadera de Dios. Entonces Juan Diego pues la verdad que no sabía qué creer, porque en ese tiempo como escuchaba a los sacerdotes y todo eso, pues no sabía si era una aparición de Dios o una aparición del diablo, ¿no? En este caso. Entonces dicen que no hizo mucho caso, pero bueno, que él siguió su camino y pues se le apareció hasta 3 veces. Y la segunda vez que se le apareció, le habló y le dijo que fuera a hablar con los sacerdotes de ahí del templo, porque ya en ese tiempo pues ya habían construido una pequeña fortaleza. Ya había una misión o ya había un destacamento, cuando menos una pequeña iglesita ya había construida por allí, que es donde los sacerdotes, ¿no? Pues ya estaban evangelizando, ¿no? A la población, ¿verdad? Entonces acude a donde el sacerdote, ¿no? Dices. Y le dice que le lleve un mensaje que le dice que ella es la madre de Dios verdadera y que quiere que le construyan un templo en las faldas del, ¿cómo se llama? Del monte Tochopel. Tepeyac. No me sale el nombre, perdona. No pasa nada, a mí también se me va un poco la información, pero bueno. Y dice que le lleve este mensaje a los sacerdotes que estaban encargados de la misión, ¿no? Muy bien. Entonces, pues bueno, él hace caso, intenta hablar con los obispos. Claro, y todo porque esto, se le ¿no? aparece 3 veces, ¿no? Dice, se le aparece 3 veces, entonces él va a donde el sacerdote, ¿no? Y le cuenta esto, ¿no? Que ha recibido un mensaje. Para esto pues era un poquito difícil de hablar con ellos, porque pues tú sabes que muchas veces es más difícil hablar con una autoridad de la iglesia. Vaya, entonces, imagínate. Pues los que estaban sacerdotes que eran de un rango más bajo, pues escuchaban a Juan Diego, pero pues no le hacían mucho caso. Ya. Y entonces pues hasta que llegó a oídos del sacerdote. Entonces Ese ya era el obispo Zumárraga, que supongo es el que luego de alguna manera se dice calla un poquito durante mucho tiempo. Era ya el Zumárraga, no, el Zumárraga era alguien más importante que estaría en México capital o en otro punto, ¿no? No es ese, ¿no? Es otro, el obispo que estaba no es el Zumárraga, ¿no? Es otro, ¿no? Mira, no tengo el detalle exactamente del nombre. No te preocupes, es lo de menos. El caso es que llega a oídos del obispo y el obispo se interesa, me imagino, ¿no? Entonces le da oportunidad, ¿no? Se le hace un poco raro y entonces dice, le recomiendan, le dice, bueno, pues cuando veas a Juan Diego le dices que quiere una prueba para ver que descartar teorías, porque también ellos tenían la obsesión de que
posiblemente haya sido una aparición del demonio y todas esas cosas, ¿no? Claro. Entonces le dicen que la próxima vez que vaya con una prueba, ¿no? Que así la atenderá el señor obispo. De alguna manera le llega ese mensaje, ¿no? A Juan Diego. Okay. Y entonces, pues Juan Diego, pues dijo, bueno, pues yo le voy a pedir una prueba. Entonces, la tercera vez es cuando le dicen, mira, pues dicen que quieren una prueba, tal y cual. Y dice, bueno, te voy a dar una prueba. Dice, vete detrás de este cerro. Sí. Y ahí vas a encontrar unas rosas. Y en ese tiempo, pues era invierno. Ya te estoy hablando en tiempos en diciembre, de diciembre, exactamente cuando fue la aparición de la Virgen fue en el 12 de diciembre de 1500 y poco, no recuerdo exactamente la fecha, pero bueno, que lo importante es de que le dice que vaya a recoger estas rosas. En México no había rosas y menos rosas de Castilla. Ya, todavía no había llegado, ¿no? Que todavía no llegaban rosas de Castilla. Es una de las pocas cosas que viajó de España para allí de bien, ¿no? No, viajan bastantes cosas de España, por ejemplo, no se conocían los caballos, no se conocían los cerdos. Sí, había jabalís, pero no como los cerdos que conocemos ahora, no los había. Las vacas, toda la ganadería, el conocimiento de la leche, todo eso no lo conocían ahí en América. Pero pues como fue un intercambio de vosotros cosas, darnos ejemplo, el maíz, el tomate, las papas, muchas verduras, la patata, todo eso. Entonces ahí hubo un intercambio que, entre otras cosas, todavía no habían llegado, decíamos, las flores rosas, que en este caso sí que en Europa florecen en invierno, pero en México no, y menos en aquella altura, me imagino, ¿no? En esas alturas de esos cerros alrededor. El clima que había en México pues también es un clima muy parecido, pero no tan fuerte como en España, ¿no? Claro. Por ejemplo, en España ahora mismo pues estamos ya en primavera, pues igual en México está es la misma situación, ¿no? Cuando aquí es primavera, allá también es primavera. Si aquí es invierno, ahí también es invierno. Son las mismas estaciones. Sí, por estar al norte. También son los grados, ¿no? Es un poco más frío, un poco menos frío, dependiendo de la parte de la República donde viva. Claro. Pero lo que pasa es que allí tiempo, tenéis montañas de muchísima altura, ¿no? Al lado de México capital prácticamente tenéis el Popo y estamos hablando ya de casi 4.000 metros, ¿no? Justamente. Entonces, pues... Entonces le indicó, le dijo, vete detrás del cerro que vas a encontrar unas rosas, ¿es eso? Sí. Sí, le dijo que encontraron unas rosas, dijo, tráelas. Dice, y corta algunas, dice, y tráelas, que esa es la prueba que te voy a mandar. Entonces, cuenta la leyenda que fue cortar las rosas, él llevaba un ayate, se llama ayate, es como si fuese una capa. Sí. Que tiene doble función. Sí, es genial, es una prenda funcional, primero, en varios sentidos, ¿verdad? De carga, para abrigo, y que está ya introducida en la vestimenta pues de los indios de aquella época por funcional, ¿verdad? Sí, genial. Una cuestión de ¿cómo se llama? De doble función, porque aparte de carga para llevar las mazorcas de maíz y todo eso, o alguna cosa, o la leña o cualquier cosita, la leña o cualquier cosa, o lo usaban también como capa para taparse del frío, porque como te digo, en ese tiempo estaban en invierno. Entonces cogió las rosas, se las llevó a esta aparición que que cuenta la leyenda, y le dice que le lleve esas rosas que esa es la prueba que quieren, para que sepan de su existencia de la Virgen. Entonces él les dice que quería la Virgen indica que querían un templo, ¿no? En esa zona. Posteriormente pues él se va con estas rosas, justamente va a llegar ahí a donde están todos los sacerdotes, obispos, sacerdotes. En ese momento pues estaba el obispo encargado de la misión de ahí de esa zona, estaba los sacerdotes, y estaban gente importante del pueblo azteca, y
incluso dicen que como los españoles pues llevaron muy pocos esclavos negros, Sí. y estaba una esclava negra, me parece. Entonces, Ajá, pobrecita. pues esos fueron testigos, ¿no? De la supuesta aparición de la Virgen de Guadalupe, porque al llevar esto y presentarse de ahí delante del obispo y decirle que ya después que le dijo que le había mandado una mujer muy bonita y muy hermosa, con una cara muy dulce y morena, y que decía que era la madre de Dios, la madre verdadera de Dios. Sí. Dijo que aquí está su prueba. Entonces al soltar las rosas, sí. Cuenta la leyenda que en su ayate está impreso lo que es la figura de la Virgen de Guadalupe, lo que conocemos hasta hoy en día, la forma de esa Virgen, ¿no? Impresionante. Ajá. Impresionante. Entonces, los sacerdotes pues se quedaron impresionados. Ajá. Y ya no tanto por las rosas, porque te digo, en ese tiempo no existían ni las rosas ahí en México, ¿no? Ya. Y menos de Castilla. Entonces, pues se quedaron les llamó eso, ¿no?, la atención primero, pero claro, lo más brutal fue que al extender el yate, como dices que se llama, el ayate, se vio la figura de la Virgen, ¿no?, del ser, ¿no?, que estaba plasmado allí, dibujado, ¿no? Luego, en la historia sabemos, se le ha hecho muchos análisis, han venido añadiendo cosas que no quita la primera parte original, que está muy clara, ¿verdad?, después de análisis muy exhaustivos, que además, bueno, ahora nos contarás, pero entonces, ¿qué pasó? ¿Se quedaron, vamos a decir, convencidos, satisfechos, y establecieron que era una aparición de la Virgen de alguna manera oficialmente desde ya entonces, o en los pocos años se creó una devoción, es decir, fue reconocido por fue utilizado, como dices también, para precisamente acaparar, ¿no?, fusionar las creencias de los indios, ¿no?, con un hecho fantástico, ¿no?, declaración que, bueno, porque luego, bueno, tú eres un especialista, hay unos años en los que eso aparece en un libro hecho por un azteca, ¿verdad?, como 50, 60 años después, hay luego también un códice fantástico, el 1400 y pico, que aparece siglos mucho después de un silencio, ¿no?, que en el que, es decir, es muy amplio esto, desarróllalo tú, cuéntanos un poquito, danos otra media hora de desarrollo de estos, si te apetece, por favor. Sí, ya después de que vieron la figura, pues los sacerdotes se quedaron impresionados de ver esa figura, ¿no? Entonces, desde ese momento se convirtió en una aparición oficial. Entonces esto sirvió como una coartada perfecta para evangelizar al pueblo azteca. Claro. ¿Por qué? Porque al aparecer esta figura, figura plasmada en este ayate, la ventaja que no era como los españoles de ese tiempo, porque se supone que los españoles de ese tiempo, pues, había gente blanca, gente mezclada, ¿no?, con musulmanes, con judíos. Entonces, pues sabemos que realmente no son blancos como la gente del norte de Europa, ¿no? Somos más morenitos. Son blancos. Son morenos, bueno, de pelo, de ojos, hay rubios, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Entonces, se supone que pues la raza indígena pues es un poco más oscura, ¿no?, que los españoles. Entonces, al ser morena como ellos, pues la gran mayoría pues se convenció, ¿no?, de esa aparición. Entonces, mucha gente durante muchos años, sobre todo los aztecas, no aceptaban esta imagen, porque ellos estaban todavía con sus dioses, sobre todo con estas diosas que hablamos. Claro. Y entonces, pues lo que hacían era un tipo de engaño, engañaban a los sacerdotes, ponían detrás de esa figura, o cualquier figura religiosa católica, ponían sus dioses, ¿no? Claro.
Claro. Para poder a escondidas ofrecerle algún tipo de ofrenda. Pues Claro, en este porque caso por iba a otra ser ofrenda de... parte, ¿no? El poder militar y de los sacerdotes les decía que sus creencias eran demoníacas, imagino, eran el diablo, Claro, era algo que había claro. que prohibir, ¿no? Porque solo podía haber lugar a la figura que presentaba el conquistador, ¿no? Exactamente. Exactamente. Entonces, pues era una forma de engañar un poco a los evangelistas, ¿no? De Claro, esa de época. defenderse, Entonces, ¿no? De seguir viviendo, ¿no? entonces lo que hacían era de que ponían detrás pues sus figuras de sus dioses, ¿no? Claro. Y a ojos de estos sacerdotes pues se quedaban convencidos, pero por detrás de lo que fuese, pues tenían detrás pues su imagen de sus dioses, ¿no? Claro. Entonces esto de la evangelización del pueblo azteca duró muchos años hasta que pues prácticamente pues a la gente que seguía haciendo sacrificios pues se le castigaba o se les terminaba directamente, ¿no? Claro, porque y ahora seguían haciendo sacrificios sí, humanos, siguiendo para seguían con sus sacrificios humanos, claro, y sus creencias. Claro. De hecho, ¿cómo se llama? Los sacerdotes pues no estaban de acuerdo con eso, ¿no? Claro. Entonces se cuenta que, por ejemplo, hay mucho rencor muchas veces en Latinoamérica, sobre todo por la gente española, ¿no? Porque no tiene la culpa, ¿no? Ya. De que haya pasado siglos atrás o Sí. Muchas veces he encontrado mucha gente que dice que tiene rencor sobre los españoles porque Claro. son los conquistadores los que saquearon sus países y todas esas cosas, ¿no? Que esas son cosas ya pasadas, del pasado, y eso ya, de hecho, pues la gran mayoría de los conquistadores se quedaron allí en América, ¿no? La gran mayoría se quedaron en América, entonces por lo cual vienen siendo más nuestros descendientes que vuestros descendientes. Sí. ¿Por qué? Porque es lo que decíamos antes, ¿no? Que esto es responsabilidad de todos. Todos interactuamos unas veces en unas posiciones, otras veces en otra, e incluso a lo largo del día con diferentes personas, ¿no? Y por eso hay que ir con mucho cuidadito, ¿no? En la relación que tienes con cada una de las personas, ¿verdad? Exactamente, pues bueno, pero bueno, ¿no? que no muchas veces no entiendo a cierta gente que alguna cosa cuando menos desde sí una imposición, vamos a decir, de conquista y no defendible, pero alguna cosa buena también aportaron los españoles, ¿no? Que es que dejaran allí de cuando menos sacrificar a personas en base a creencias religiosas o espirituales o sí, bueno, algo interesante consiguieron allí los sacerdotes, por lo menos, claro, también. Sí, entonces, pues como sí, se estabas decía, destacando eso un poquito, ¿verdad, querido? Sí. Pues sí, bueno, ya, volviendo al tema de lo de las apariciones, pues ya de esa forma fue como... Sí, porque los aztecas veían que, vamos a decir, los sacerdotes daban respaldo a una imagen plasmada que de alguna manera se aproximaba mucho a ese color oscuro, quizás algo también que ellos ligaban, asociaban a su figura que adoraban, ¿no? También, ¿no? Ahí, ¿no? Ahí es donde dices... Sobre todo por el color de la piel. Por el color negro, ¿no? Por decir, bueno, no nos presentan una blanquita como en todas las figuras que nos presentan hasta ahora que hemos visto, de blanquitos, rubios, tal, sino que nos presentan una figura más en nuestro color, ¿no? Ajá. Okay, entonces eso entra con muchísima fuerza, se le da oficialidad, se le da mucha propaganda, lógicamente viene ideal para con eso, ¿no? Y bueno, sigue, por favor, sí, gracias. Esto sirve para fusionar las dos culturas, ¿no? Las culturas azteca en este caso y la cultura española, ¿no? Entonces,
Pues fue de modo que pudieron conquistar ya más en profundidad al pueblo azteca, ¿no? Claro. Entonces que aún todavía siguen existiendo pues pueblos indígenas en México, pues que todavía conservan pues algunos lenguajes de sus antepasados. No hay muchos pueblos en México indígenas que todavía no recuerdo exactamente el número, pero son 60 o un poco más. Son muchísimos los pueblos que tienen. Sí. Todavía su idioma original, ¿no? Sí, es una riqueza impresionante. Siguen siendo el náhuatl. Ajá. Y el maya, ¿no? Ajá. Ahí aparece luego, bueno, la versión de la Iglesia, entonces más o menos ya la sabemos. Luego aparece la versión de la Iglesia. Uh-huh. Luego aparece el libro ese escrito en náhuatl, ¿verdad? Que es ya nos dirás tú ahora el título, que hace también referencia un poquito, sin profundizar tanto como el códice ese que aparece más tarde. Es decir, ¿te parece? Vamos con el libro náhuatl ese un poquito. ¿O dónde estamos? ¿Dónde te parece? ¿Qué nos quieres seguir contando? Vale. Es decir, sí, estábamos todavía con lo de la evangelización de esto. Te digo que sirvió muy bien para una coartada perfecta para ¿cómo se llama? Para la evangelización del pueblo azteca. Claro. Entonces, es algo importante porque, por ejemplo, cuando se presenta, supuestamente se presenta a Juan Diego, esta figura María, esta figura de la Virgen María. Sí. Ella no le dice que es Guadalupe, ella le indica que es la Madre de Dios. María, la Madre de Dios, ¿no? Entonces, es algo interesante porque ella no se presenta como Guadalupe, sino como María, ¿no? Claro, lo que pasa es que, claro, ahí original, tenemos... Claro, querido, lo que pasa es que yo por eso te decía, ¿no? Ahí tenemos un poquito eso de cómo nos lo presenta la Iglesia, ¿verdad? Cómo lo oficializa, cómo le viene fantásticamente para con lo que estaban, incluso les hemos reconocido lo positivo que pudieron hacer, y entonces digo, claro, porque a partir de ahora todo lo que podamos decir es, si no nos referimos al libro náhuatl primero y al códice después, vamos a decir, la versión oficial que traslada la Iglesia oficial y que, como dices, el mensaje que dice que Juan Diego recibió es el que ellos dicen que recibió. Entonces, claro, por eso te decía, muy bien, explícanos esto un poquito más. Digo, para aprovechar tiempo, vamos a tener que dejar el programa de ufología para un segundo programa ahora seguido. Hoy parece ser que el tema es muy amplio, es muy interesante todo lo que nos estás contando. Nos centramos en el tema de las vírgenes, de la Virgen de Guadalupe, pero digo, toda la información que tenemos es de camino oficial, excepto luego aparece, ¿no?, un libro escrito en náhuatl que ahora nos cuentas, y luego, digo, para aprovechar tiempo, piensa que tenemos 25, 30 minutos máximo más de programa, para que nos cuentes un poquito eso, y ¿te parece? Entonces, es decir, porque la versión que vamos a poder tener, las versiones que vamos a poder tener para ahora seguir analizándose un poco, van a ser a partir de de ese libro y de ese códice, ¿no? Y aparte la postura oficial de la Iglesia, pero esa ya hemos llegado a ella, ¿no? Entonces, vamos con esa parte, ¿te parece? Mira, a ver, de lo del libro, no tengo mucha información. Si quieres, pasamos si quieres a otras apariciones de algunas otras vírgenes. Vale, muy bien, pues cuéntanos. Sí, perdona que no. No pasa nada, no te preocupes. Es muy interesante todo lo que nos estás contando. Pero si tú sabes algo, pues lo puedes poner en un momento y ya más o menos, pues... Sí. Vale, bueno, básicamente aparece luego, vamos a decir, a los 60, 70 años, si no me equivoco, hay un señor de cultura náhuatl, de lengua azteca, de lengua náhuatl, que escribe un libro muy, muy detallado, no sé el título, perdonad, pero muy, muy detallado, en el que hace alusión de alguna manera
a este pasaje del encuentro, los encuentros que tuvo Juan Diego. Y no es tan ampliamente detallado como luego hay un proceso de otro tiempo bastante grande en la historia. Perdonar, no sé exactamente, yo no había descubierto este tema pues a raíz tuyo profundamente y bueno, he podido informarme un poquito, pero no en profundidad como para dar todos los datos exactos ni tal, pero sí una línea general. Y luego aparece un códice en una... creo que es exactamente... ¿No sería el libro de Nika Mopua? No lo sé, perdóname, Julio César. Sí, ese es el Inanatua, ese es el primero, el que escribe ese señor a los, vamos a decir, pues si el hecho de Juan Diego se remite como en 1550, creo que él escribe ese libro como 60 años después, ¿no? Una cosa así, el libro este que ahora nos vas a decir que nos estás diciendo, pero luego, otra vez, en un proceso de unos 100 años más tarde, después de aparecer ese libro Nahua, el que dices ahora, que sí que hace mención a este pasaje, aparece otro códice escrito en una piel de venado, con mucho detalle, contando muchísimas y con perfectamente descritas los encuentros, las apariciones que tuvo Juan Diego, porque aparte de esos, como te decía, esos libros, y ahora nos cuentas un poquito del Nahua, muy cercano, solo 40, 50, 60 años más tarde escrito, pues luego el otro que aparece sí que da mucho detalle, pero bueno, quiero decir que añade leyenda, una leyenda que parece que queda escondida. Sigue ahí un poquito apareciendo con más datos fantásticos porque aparece ese códice que creo que es el 1400, lo llaman 1400, no sé si 85 o 1400 no sé qué, creo que es el 1485, o el 1585, no sé, porque puede aparecer en 1580, pues son los datos que tenemos finales para con este tema de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Aparte sí, lo que te quería comentar una cosa. Sí. Mira, esta leyenda normalmente es la que se sabe oficial, entre comillas, ahí en México, ¿no? Es lo que más o menos nos contaron nuestros antepasados y todo eso. Sí. Y en los libros de historia y todo eso. Entonces, pues nosotros sabemos que por ejemplo la figura pues ha sido retocada, ¿no? Es un lienzo que más o menos está retocado porque al principio no era así la Virgen, entonces se supone que estaba era más reducido, el dibujo era mucho más pequeña, ¿verdad? De lo que al final se le añadió, ¿no? Se construyó alrededor de él. Empezó a añadir cosas. Por ejemplo, ella está debajo de la media luna. Entonces, si tú te fijas, en la cultura musulmana, ellos tenían veneración mucho por por una diosa que su signo era las medias lunas, por eso... Sí, por como ejemplo, es ahora el signo de ellos, ¿no? Del Islam, es la media luna. Sí. De hecho, la bandera de ¿cómo se llama? Turquía es una media luna, ¿no? Sí, la de todos los por ejemplo, países. ellos no tienen la cruz roja, ellos tienen la media luna. Claro. Entonces, al no ser cristiano, pues son ellos adoptan la figura de la media luna. Sí. Y se le empezaron a añadir pues cosas más rayos y todo eso. Entonces Tomás, por ejemplo, la gente que estaba en la entrevista, en el público de él, me preguntó qué opinaba sobre
sobre los ojos de la Virgen de Guadalupe, porque dicen que se han hecho muchos exámenes y muchos estudios sobre eso de los ojos de la Virgen, ¿no? Sí. Entonces, se dice que esto no es oficial, ¿no? Esto es porque a alguien se le ocurrió hacer algún tipo de examen y todo eso, entonces dice que encontró pues el reflejo de ciertas personas. Ajá. Por eso yo decía que cuando fue Juan Diego y se presentó ahí delante del obispo y de los sacerdotes, había más gente ahí, ¿no? Entonces dice que en los ojos refleja a esa gente que estaba ahí. Entonces aparecen lo que es el obispo, algunos sacerdotes, más que nada por la fisonomía de la cara, algunos indígenas que al parecer que era gente importante del pueblo azteca. Sí. Y pues en una de esas figuras aparece también una esclava negra, ¿no? Que traían los españoles. Joder, o sea que... Entonces, pero bueno, que esto... y luego no se le han hecho varios demostrado análisis químicos, ¿verdad? Las pigmentaciones, a tal, bueno, han dado resultados muy fantásticos de decir, bueno, pues por no poder explicar, ¿no? Y por lo fantástico, ¿no? Y luego también hay una cosa cuando menos cierta, que es que el entendido dibujo original, sobre el que luego se han añadido, desde luego no es un dibujo que pueda haber hecho en la historia. Son muy poquitos los pintores que llegan a ese grado de dominio de vamos a decir, estructuración, equilibrio para con lo que sería el número áureo, ¿no? En la construcción, ¿no? Es decir, que... Sí, aparte, no si es vamos a ver, una obra pintada, pues es un lienzo que, si tú te fijas, en algo muy importante que dicen que el ayate es construido con fibras de vegetales, ¿no? En este caso, la fibra me parece que era de una planta que es, en España la conocen como aloe vera. Ajá, aloe vera, el tipo de aloe vera es un poco más grande. Sí. En México es el... pues con lo que hacen la tequila, ¿no? El agave, justamente, el agave, sí. El agave, con lo que se hace la tequila, que es muy fibroso y bueno... Es muy fibroso y de ahí sacaban las fibras pues, para hacer pues muchas telas, muchas cosas. Entonces, es muy difícil pues hacer una impresión en este tipo de material, ¿no? Orgánico, tan rudo, ¿no? Tan salvaje. Muy rudimentario, muy... Sí. Entonces es interesante porque más aparte que se le ha añadido más cosas a esta figura y algo muy importante también que lo que no coincide con la Virgen de Guadalupe de Extremadura es de que la Virgen de Guadalupe de Extremadura en sus manos lleva un niño, el niño Jesús, ¿no? Sí. Entonces, se supone que la aparición de la Virgen de Guadalupe, dicen que en su vientre lleva a Jesús, está embarazada. Okay. Entonces no sé si sabías ese dato. No sabía eso, no. Eso es lo que cuenta la leyenda, ¿no? Eso es lo que... Es decir, que... Si tú te fijas, es diferente, muy, muy diferente a la Virgen de Extremadura. Es decir, que la Virgen de Guadalupe, con perdón, con todos mis respetos, se diría que llega una información de que podría estar embarazada, o es lo que parecía a Juan Diego. Sí, eso es lo que nos cuentan los historiadores, sí, que nos dicen, ¿no? Porque pues normalmente algunas vírgenes aparecen, por ejemplo, la Virgen del Carmen, sí, la Virgen en este caso de Guadalupe de Extremadura, y algunas otras vírgenes aparecen con la figura del niño Jesús, ¿no? Sí. En sus brazos. Entonces es un poco extraño. Entonces para todavía convencer más a la gente, pues le dijeron que pues que en el vientre llevaba al Hijo de Dios, ¿no? Que en este caso a Jesús. Al niño Jesús. Muy bien, muy interesante. Sí, entonces bueno, pues le han hecho muchas pruebas científicas. Sí. Actualmente la Virgen se encuentra más o menos en una caja fuerte, donde solamente puede entrar
pues las gentes importantes, los obispos de ahí de ese templo, no sé quién será, pero bueno que sí, porque hay que decir que porque la Iglesia oficial, el figura, Vaticano, lo tiene reconocido como pues, al nivel de la síndone de Turín, ¿no? Que es sí, la sábana santa, que bueno, se acepta también, vamos a decir, el caso de la imagen de la Virgen de Guadalupe como algo oficializado, ¿verdad? Como a ese nivel, ¿verdad? Por la Iglesia católica, ¿verdad? Romana. Ajá. sí. Entonces está guardado ahí en un cofre, ¿no? No, Como... es una caja fuerte que está Bueno, sí. justamente detrás del altar del templo nuevo que está en el cerro de Tepeyac, en la Ciudad de México, al norte de la Ciudad de México. Sí, Entonces, lo curioso es de que la representación que tienen expuesta en, ¿cómo se llama? en esa iglesia, En esa en ese iglesia templo, es una copia, sí, la original la tienen, está guardada, sí, guardada para que no se dañe. ya, Entonces también es algo curioso porque ya después de eso, sí, de la conquista y todo eso, que ya se eligió el templo y todo eso, la historia nos cuenta cuando se llegó la independencia de México, sí, hubo una persona, un sí, sacerdote que cogió el estandarte de la Virgen de Guadalupe, en este caso el ayate de Juan sí, Diego. Eso es lo que nos cuentan a nosotros, no sé si será verdad o no sé. sí, ujú, Cogen el ayate de Juan Diego, lo cogen como estandarte, como una bandera, ¿no? Como si fuese una bandera de la guerra de independencia con los españoles, ¿no? ajá, Entonces, como mucha gente era muy devoto de la Virgen, pues ellos daban su vida claro, por esa Virgen, ¿no? ajá. Entonces, un dato muy curioso. Entonces también ¿Te refieres a dicen la que guerra de la independencia luego sí, posterior con Estados Unidos de México? sí, Ok, no, primero fue la guerra de independencia y luego ya después que fue la guerra de independencia, pues posteriormente fue la guerra con los Estados Unidos, pero bueno, sí, eso, ok, lo que yo me refiero es que cuenta la historia que también este ayate ha sobrevivido a incendios, sí, 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 a sismos y a todo ese sí, tipo sí, sí, de inclemencia que ha habido, ¿no? Entonces sí, ha perdurado durante los siglos, ¿no? sí, Posteriores. sí, 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 sí. Sí, muy interesante, muy interesante. Yo, mira, tenemos un ratito más, vamos a hacer cambio de timón, aunque va a ser un poquito Ujú. paralelo. Yo sé que me has contado que has tenido, vamos a decir, experiencia con los UFO desde muy, muy niño. Vamos te insto, te ruego, te propongo que acudas al programa la semana que viene y nos des Ujú. otro programa para que hablemos de ufología y además desde tus experiencias. He podido ver un poquito tu canal de YouTube, que hay que decir a la gente, ¿verdad? También diles el canal de YouTube donde pueden ver Sí, un poquito las cosas que vienes comunicando, los vídeos que vienes vale, subiendo, pero digo, entramos un poquito en ufología, y yo la vale. primera pregunta que te quiero hacer, que va a ser un poquito, si te apetece, a partir de esta, que desarrolles tú cualquier entrada en ufología que quieras, yo creo vas a Ujú. entender por qué va a ser un momento, un pretexto interesante para abordar el tema, que es, como tú me has contado, Julio César, hoy, que tus primeros contactos UFO fueron de pequeño, cuando tenías Ujú. como 6 años, ¿verdad?, con tus amiguitos, tus Sí, compañeros, supongo ya de clase y compañeros de juego, pues del barrio, ¿verdad? Estamos hablando de Guanajuato, ¿verdad? He estado en el centro de México, ¿verdad? ujú. Hace como 30 y pico años, ¿verdad? Por la edad que Sí, tienes, decimos, con sí, esos 6 años, eh, tuviste aquellas primeras experiencias que nos vas a contar ahora, que hablamos un poquito de ufología y vuelves al programa la semana que viene, pero yo la pregunta que te quiero hacer es, de aquellos amigos con los que cuando estabais jugando eh, teníais conciencia absoluta por vivirlo muy a menudo de esas luces, ¿no?,
que como nos vas a contar ahora, flotaban encima vuestro cuando jugabais a fútbol o a coger ranas, a lo que fuera, y además os venían los abuelos mayores, las abuelas mayores, de alguna forma preocupados a deciros, oye, cuidaos que ya están ahí ahora nos dirás, las brujas, ¿no? Y tener cuidado porque, bueno, ¿cómo empieza esto? Esto empieza así más o menos como tal, pero mi pregunta para entrar en eso es, esos amigos que tú tenías, que yo supongo, yo por ejemplo tengo la suerte, tengo 53 años ahora, y también en esa edad, unos añitos después, he tenido mi grupo de amiguitos del pueblo, con los que he estudiado, luego algún otro se ha ido a vivir a otro sitio, tal, pero guardo comunicación, es decir, tengo comunicación, dos de mis grandísimos amigos, mis más grandes amigos son de la infancia, mantenemos contacto, uno está en Haro, otro está en el País Vasco, pero digo, ¿dónde están tus amigos ahora? Y además de contarnos en ese programa UFO, lo que tú has vivido y ahora nos entras un poco, ¿sabes algo de tus amigos de entonces? Es decir, ellos luego en el tiempo, igual que tú has venido desarrollando un recorrido, unos contactos, un camino en lo UFO, ¿sabes algo de ellos? ¿Ellos también han vivido eso? ¿Estás en contacto? ¿Nos podrás contar algo de eso? Pues mira, ante todo, pues decirle a tu audiencia que estoy en YouTube como Nueva Dimensión, lo pueden buscar todo en letras mayúsculas, y también estoy en Facebook en grupos como Nueva Dimensión y Revelación Humana Madrid. Genial. Y pues a tu pregunta es, solamente tengo contacto con una persona que es de la infancia, pero muy, muy poco. ¿Por qué? Porque pues todos han, la gran mayoría pues se ha casado, hacen su vida normal y no he tenido oportunidad de hablar con ellos. Claro, porque tú fuiste a Estados Unidos luego cuando eras bastante adolescente, ¿verdad? Con 15, 16 años. Sí, en la adolescencia me fui a Estados Unidos a radicar ahí, a estudiar, a estudiar. Y entonces no había internet, no es como ahora que podías seguir teniendo contacto, ¿verdad, querido? Pues el teléfono en mi casa, pues mi madre tenía su teléfono de casa, pero claro, era de uso particular, ¿no? Qué pena, a ver si con este amigo que tienes hilo todavía, a ver si puedes tirar del hilo, y yo creo que es algo que tú alguna vez te habrás preguntado también, porque ese es el inicio, ¿no?, en tu contacto, y ese inicio rodeado de niños, de amigos, y yo estoy convencido que esos niños también han tenido unas experiencias similares, paralelas, continuas, constantes, como tú has venido teniendo, y era la pregunta que se me ocurría. Pero, pues, dinos un poco, ¿qué recorrido has tenido en lo UFO? Entonces, un poquito abreviando, y desarrollamos en programa próximo, pero ¿qué contacto has tenido con lo UFO? Es decir, entonces a los 6 años, ¿qué es lo que veías con tus amiguitos? Pues mira, a los 6 años, te digo, nosotros veíamos unas esferas color naranja que ahí en esa zona de Guanajuato, Celaya, Guanajuato, pues la gente le conocía como las brujas, ¿no? Ellos tenían la convicción de que eran seres más o menos mitológicos, que pues decían que las brujas tenían la capacidad de transformarse en esferas, ¿no? Que eran forma de viajar, ¿no? Y que normalmente buscaban a los niños para pues llevárselos y pues les extraía la sangre y todas esas cosas, ¿no? Pues los mataban y esas cosas, ¿no? Entonces yo recuerdo cuando era pequeño, pues que cuando veíamos estas esferas nosotros nos quedamos mirándolas y decíamos, ¿eso qué será? Pues no teníamos idea, ¿no? Hasta que pues posteriormente la gente que pasaba decía, no, tener cuidado con esas esferas que son, bueno, ahí le llaman las bolas, con esas bolas de fuego que son brujas, brujas, y decían, idos a su casa que se los va a llevar las brujas, y pues era una forma de asustarnos. Entonces nosotros corríamos, pero lo importante de esto es de que esas esferas, cuando nosotros las observábamos, pues muchas veces se quedaban quietas o fijas en el cielo, a una baja altitud, y de color naranja, y lo importante es de que muchas veces estas esferas pues
muchas veces es como si nos siguiesen, porque a lo mejor nosotros nos desplazamos a otra calle, a otro sitio de juego donde teníamos, porque normalmente cuando pues no se tenía internet y todo eso, pues todos los niños cuando en esa época pues todo el mundo salíamos a la calle a jugar Claro, fútbol. igual teníais una bici, ¿no? Y entonces teníamos bicis, entonces os ibais corriendo a otra zona y seguían allí, ¿no? Con vosotros. Seguían ahí y parece que nos seguían, entonces muchas veces no hacíamos ni caso porque pues decíamos, mira, ya están las brujas. Sí, vosotros seguíais jugando a lo que estabais, ¿no? Que sería cualquier cosa en aquel momento. Ajá, o sea que lo vivíais como, vamos, constantemente, sí, ya, ¿no? Se nos hizo tan común familiar, que ya no hacíamos caso, simplemente decíamos, mira, ya están las brujas, y sobre todo sobre el atardecer, ya sobre las 6:30, 7, 8. Claro, porque hay que decir que tú entonces tenías cuentas 6, 7 años y claro, entonces todavía eres un niño que no sabes muy bien de la realidad, ¿no? No sabía interpretarlo, claro. Yo hacía caso de la gente, pues claro. son brujas y ya está. Claro, muy interesante, muy interesante, muy interesante. Es curioso cómo las personas os trasladaban eso que supongo sentían profundamente, por eso os lo trasladaban y además tú sí que eres, así como con esa edad no eres capaz de interpretar la realidad toda, sí que eres capaz de sentir con qué grado de preocupación o no os trasladaban eso, con qué sinceridad, con qué... o es decir, a ver si era porque les estabais molestando y les estabais igual robando los naranjos del huerto y era esa la preocupación para que os dijeran que os fuerais o realmente vivían, ¿no? Con preocupación el eso, ¿no? Pues y además era preocupación porque pues normalmente pues donde la zona donde yo vivía en ese tiempo pues era ciudad, entonces por lo cual árboles muy pocos, entonces más que nada pues era en plena calle, ¿no? En plena ciudad. Entonces yo vivía pues en una zona afuera de la ciudad, no en el centro, entonces hablando posteriormente con otra persona de ahí de esa misma ciudad, ya hace como aproximadamente un año, el año pasado estuve hablando con esa persona que vivía muy cerca de esa zona. Y esta mujer tendrá unos 55, casi 60 años aproximadamente, yo calculo. Y ella contaba también que sí, que ella también veía ese tipo de esferas. Que seguía viéndolas, que siempre ha visto y que... Ella ha visto siempre esas esferas, entonces nunca me dijo, no es mentira, es verdad, sino que ella me dijo, sí, yo me acuerdo que yo la había dicho, ¿dónde vivías tú? No, pues que en tal zona. Ya me decía, pues sí, pues mira, pues precisamente yo vivía al lado. Decía es interesante, claro, en aquellos años todavía, supongo en Guanajuato, no muy contaminados además de toda esta industria ahora que nos bombardea desde Hollywood, desde las agencias, ¿no? Pues digo, bastante virgen con eso. A mí me llama la atención cómo la gente siempre lo tiene muy claro y desde su profunda simplicidad dice, no, bueno, son las brujas. Otras comunidades de indios dicen, no, bueno, son los espíritus. Que es lo que de alguna forma yo traslado desde ufología, desde mis experiencias, por yo pues haber constatado lo que he constatado, pues salgo a decirlo tan tranquilo, con esa energía que de alguna forma te traslada el vivir eso también, ¿no? Es decir, yo creo que esa dimensión es importante, ¿no? Por lo menos en algún momento reflexionar de que la gente cuando menos de alguna manera consciente o inconsciente también lo reflexiona, es decir, no te decían, oye, cuidado que son los ETs, los lagartos que vienen en la nave no sé qué y te van a llevar a su planeta, lo que te decían son las brujas, ¿no? Sí, porque algo como de una dimensión muy escondida, mucho más profunda, mucho más, ¿no? Mucho más allá de, ¿no? Es curioso, ¿no? Más bien sí, mira, normalmente pues yo había escuchado historias por las personas más mayores que yo, ¿no? Que nos contaban que las brujas, que eran mujeres que se dedicaban a hacer el mal, pues, bueno, pues como al ser un pueblo
el 90 y pico % católico, pues Sí, se apegan más a las creencias católicas y todo eso, ¿no? Entonces, a nosotros nos contaban que eran brujas y que eran unas mujeres que hacían el mal y que tenían el poder de transformarse, pues, como en esferas, ¿no? Y de esa forma viajaban o navegaban en los cielos y normalmente buscaban a los niños. Sobre todo dicen que buscaban a los recién nacidos porque eran parte de su ritual, ¿no? Que hacían. Entonces, yo recuerdo, incluso hasta en mi propia familia, que llegaban a poner, una tijera en forma de cruz con un cordón atado a un cordón rojo en forma de protección. Para los niños, para los bebés. Para los niños, para que no llegara una bruja y estas historias que se cuentan, ¿no? Entonces, y era en el sentido, Julio César, de que ese niño no falleciera o de que no desapareciera. Para que no se acercara la supuesta bruja, ¿no? Para que no se acercara. Sí, pero porque lo que le podía ocurrir a ese niño si se acercaba a la bruja, ¿qué es? Que el niño falleciera o que el niño se lo llevara. Se lo llevara. Así, se lo llevara y pues que lo con secuestrara. Eso, pues, hacías un tipo de sacrificio y pues imagino que a un tipo de sacrificio satánico o algo de eso. Ya. Entonces eso es lo que contaba la gente, ¿no? Y de hecho yo recuerdo, ya volviendo al tema ufológico, que muchas veces en esa zona pues pasaba muy poco los, ¿cómo se llaman? Los ovnis. Los aviones, los helicópteros y todo eso, entonces era una zona muy tranquila. Entonces muchas veces nos poníamos a observar los cielos y decíamos, mira, ahí va un avión, mira, lleva unas lucecitas detrás. Y mira, lleva color azul o color rojo, una luz roja. Y muchas veces jugábamos con eso, ¿no? Porque cuando pues, eres pequeño, pues imaginas muchas cosas. Pero ya desde ese entonces empecé a identificar, ¿no? Es algo importante ya identificar a lo que es un avión, un helicóptero, que pues tú sabes que ahora es obligatorio que lleven unas luces rojas y unas luces verdes y blancas, verdes, blancas, azules, dependiendo. Entonces y una luz ¿cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. Un estrobo le llaman, una luz parpadeante. Entonces ya más o menos sabíamos identificar todo eso. Entonces te digo, pasó el tiempo y yo me olvidé de todo, ufología, todo eso, hasta que Vale, mira, Julio César, como tenemos próximo programa contigo para hablar de ufología, no nos vamos a pasar de tiempo, para encajar sobre todo en Argentina en radio no debemos de sobrepasar la hora y pico, entonces genial, dejamos ahí un poquito esta introducción a ufología, preparamos el próximo programa para la semana que viene, nos cuentas un poquito toda tu experiencia hasta hoy, en un tema ya dedicado exclusivamente a ufología y nos comunicas pues tu experiencia, nos comunicas tus reflexiones, lo que nos quieras trasladar, que estoy seguro también has podido pues bueno, extraer tus conclusiones, sintetizar tus deducciones y creo que es muy interesante que nos cuentes tanto tu experiencia como tu, pues bueno, lo que nos quieras aportar de interpretación, de trasladarnos para con esto. Te digo para no ahora que empieces a desarrollar y tener que cortarte, si te parece ya llevamos un buen rato con esto ya, tenemos programa, lo mando ahora mismo para México, ahora mismo ellos están, va a ser tempranito, ahora hablo con David, le mando programa, no sé si lo podrá subir hoy, si no mañana, no sé si están pudiendo desplazarse a estudio exactamente, pero bueno, en todo caso seguro que salvamos la edición de inicio y final de este programa. Entonces te emplazo a eso, ¿te parece, Julio César? Para no ahora, pues oye, pues agradecerte en nombre de todos y de todas, les saludo ahora
a nuestros oyentes, cierro programa, quédate ahí si te parece, pues estimadas, gracias Julio César, un abrazo. Ramírez, ahora diré tu nombre y otra vez decimos el canal de YouTube, que es de, ¿cómo eran? Nueva Dimensión Madrid también, ¿no? Nueva Dimensión en YouTube. En YouTube, Nueva Dimensión. Y luego tienes en Google, pueden dar a este de Madrid, ¿cómo es? El que nos has dicho antes. Sí, mira, estoy en Facebook, en diferentes grupos, pero de los que yo gestiono es Nueva Dimensión, grupo de Facebook, y luego estoy en otro grupo que es más grande, que es el de Revelación Humana Madrid. Vale, Revelación Humana Madrid. Ok. Sí. Pues gracias. Pues venga, un abrazo, Julio César. Estimados oyentes del programa Misterios del Alma Tierra, hemos tenido un programa creo muy interesante, desarrollado con especial cariño para todos en México. Un abrazo enorme a todas, todos. Los emplazamos a la próxima semana. Estaremos otra vez con Julio César Ramírez Maldonado. Nos contará su experiencia con contactos UFO y su vamos a decir comunicación que nos quiere hacer en un programa también dedicado a ufología, que es lo que él principalmente está interesado y sobre todo está viviendo. Entonces, muchísimas gracias a todos. Misterios del Alma Tierra, Pachi Villar de Paul. Hasta la semana que viene. Gracias a todas, todos. Muy buenas noches. Pues nada, Julio César, un abrazo querido, muchísimas gracias. En unos días te llamo y hacemos el próximo programa, ¿ok? Muy bien, muchas gracias, Tachi, un saludo. Muchísimas gracias a ti, un abrazo, buenas tardes, hasta pronto, querido, hasta la semana que viene. Gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Aquí estamos Antonio Jamás y Alan Boguslavski y esto es un saludo con mucho cariño para Saber Sin Fin. Un beso de verdad, de corazón y aquí nos tienen. Quien ha llenado revistas con noticias baratas, quien ha perdido su culo viendo cosas de casa,